Aferra Cybertech, episodio número 27. What about getting an department that can look at young men that's looking at women that are looking at just social media? What about doing that, looking into things like that, and we can start that way? I'm like Ricky Bobby. And you know what's so funny? I am what with men focus on women. I'm like Ricky Bobby. We in America have some of the cleanest air and cleanest water of anybody in the world. Yes, we're gonna put from the green millions of dollars clean it all good. So all of a sudden, Chinese Indians can't put nothing in there. Hola, soy Óscar Iglesias, creador de Aferra Cybertech, el podcast de ciberseguridad y tecnología cuya misión es informar, formar y entretener. También soy profesional freelance de la ciberseguridad en Daferra Secure, además de fundador y docente principal de Escuela Tecnológica Daferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico-práctico y habilitante a nivel profesional. Para estar al tanto de todas nuestras novedades, noticias del sector, ofertas y promociones, date de alta en nuestra newsletter desde cualquier post del blog o el podcast. Y si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Esta semana tenemos un nuevo invitado en Daferra Cybertech. Se trata de Fabián Vidal de la Fuente, CISO en Sanitas para Europa y Latinoamérica. Fan declarado de la gestión del riesgo, con él hemos hablado de múltiples temas: su perfil personal, formación y trayectoria profesional, las peculiaridades de gestionar la ciberseguridad desde una entidad sanitaria, si es o no duro el papel de CISO, consejos para cuando se aborda el rol en una organización, retos, qué cosas funcionan y cuáles no y controles básicos de seguridad a implantar, modelos de estructura interna, es decir, de organigrama, pros y contras de cada uno de ellos, la importancia de la formación y la concienciación, el impacto de la pandemia y la guerra en Ucrania, tendencias a futuro en cuanto a medidas de control y ciberdelincuencia, el papel de la inteligencia artificial en todo lo anterior y el enfoque de Europa versus el de China y Estados Unidos, las características que un buen CISO debe reunir y si se puede o no ser un CISO sin ser técnico, el futuro de la profesión, recomendaciones para acceder al sector ciberseguridad y consejos para llegar a ser CISO. Por último, cerramos con la parte personal de la entrevista. En mi opinión, es altamente recomendable. Las aportaciones de Fabián son oro puro en muchas ocasiones y te ayudarán a no cometer errores o a cortar plazos para alcanzar ciertos objetivos a nivel de organización o personales. Espero que la entrevista te aporte. Me gustaría recibir tu feedback al respecto en los comentarios del blog o del podcast. Hola Fabián, bienvenido al podcast. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, espero que tú también. Venga, antes de comenzar, como hacemos con todos los invitados, ¿quién es Fabián Vidal? Haznos una semblanza de ti o cómo te definirías a nivel personal. Pues mira, a nivel personal, un poco difícil de decir, ¿no? Porque desde dentro no sabe uno realmente cómo es, pero soy una persona que claramente soy tímido, ¿vale? Soy una persona sensible, introvertido, realista, soñador. Bueno, probablemente la mayoría de las personas y de mis amigos te dirán que soy una persona con la que merece la pena tomarse una cerveza. Bueno, eso está bien. Sí. Y cuéntanos un poquito, para que también te vayan conociendo los oyentes. Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional. ¿Qué pasos has ido dando hasta llegar a donde te encuentras hoy en día? Pues mira, donde me encuentro hoy en día es un poco, no te voy a engañar, es un poco casualidad, ¿vale? Hay personas, y a mí en mi vida al menos me ha pasado varias veces, que me han dicho que tener mucha claridad de dónde quieres ir, ¿no? A nivel profesional o incluso en tu vida, como que es fundamental para poder llegar a más sitios, ¿no? O llegar más lejos. La realidad es que a mí no me ha funcionado así en ninguno de los dos ámbitos, pero seguro que a nivel profesional no. Yo no tenía esto pensado para nada. Sí hay una serie de cosas que tenía muy claras, ¿no? Que es, aprovechar todas las oportunidades que tengas para aprender, para formarte, para hacer relaciones con personas que merezcan la pena, etcétera. Y eso sí lo he ido aplicando desde el día 1 y eso es lo que sí ha funcionado. Pero realmente, bueno, mi trayectoria ha sido un poquito casualidad, ¿no?
nada, yo empecé, bueno, estudié informática, que era lo que me gustaba, y luego empecé pues en una consultora, en una Big Four, por pura casualidad, porque mi mejor amigo pues entró allí. Y a partir de allí pues me dijo, oye, pues mira, a mí me ha convencido esto, vente por aquí y estamos los dos y demás. Y la verdad que empezar tu experiencia profesional con alguien de confianza, ¿no? Esos días que estás así un poco o sea, hay tanta ambigüedad, ¿no? Y tienes tan poca claridad de lo que va a pasar, pues era una maravilla. Y a partir de ahí, pues me fue llevando, ¿no? Yo creo que el mercado de ciberseguridad ha crecido tanto en los últimos años y se necesita tantísimas personas nos ha ido atrayendo, ¿no? A personas que teníamos un poco interés por esto, pero que realmente no estudiamos para esto. Y eso es un poco lo que me ha pasado a mí y por eso he acabado en el mundo de la ciberseguridad y llegando a ser CISO de Sanitas. Ujú. Sí, al final haciendo la reflexión también con otros invitados, está bien tener tu plan de carrera, pero luego también hay que ser flexible y en ocasiones pues la vida ya te va llevando por sitios donde estás cómodo, entonces pues tampoco hay que volverse loco. Y, Exacto, eso es. ujú. Y luego a nivel formativo, has hecho los estudios de ingeniería informática, entiendo. ¿Has hecho alguna cosa más relevante que merezca la pena mencionar? Entiendo que sí, ¿no? Porque al final con el rol que tienes, pues quizás te lo exige, ¿no? Ya directamente. O no es así. Si te refieres a másters o cosas de este estilo, no he hecho nada Ujú. más. He hecho muchos cursos continuamente. Y llega un momento en el que casi te aporta más formar parte de comunidades de ciberseguridad en la que hablas con otros profesionales que están expuestos un poco a cosas parecidas que tú mismo, ¿no? Que hacer muchos más cursos. Hay cursos o certificaciones que son fantásticas, ¿eh? Hay algunas que son maravillosas y me han aportado muchísimo a nivel técnico. Pues el CISP es estupendo o a nivel de gestión también los hay buenos, pero realmente creo que no es un sector en el que pasar una gran cantidad de tiempo o años formándote ajeno a la parte profesional marque la diferencia. A mí, desde luego, Ujú. no ha sido mi caso. Vale. O sea que tú recomiendas sumergirse directamente en ese mundo, ir adquiriendo experiencia y en paralelo, cuando vayas necesitando tirar de ciertos recursos, ir adquiriéndolos, ¿no? Fíjate, yo doy bastantes clases y tengo bastantes alumnos y es una conversación que tengo con ellos muy a menudo, ¿no? Y varios de ellos tienen la tendencia a seguir estudiando durante años, a hacer más formación y más certificaciones antes de lanzarse, ¿no? Por supuesto, yo no recomiendo lanzarse a ciberseguridad desde cero y luego ya ir viendo, no es eso a lo que me Ya. refiero, ¿eh? Pero sí creo que retrasar mucho la experiencia profesional no te aporta demasiado, porque creo que es un mundo que verlo teórico, ostras, es complicado, ¿eh? Creo que ver la realidad de cómo afecta la seguridad ofensiva o la seguridad defensiva o la gestión de riesgos, cualquier cosa, tanto gestión como técnica, a una empresa o al mundo real, creo que enriquece mucho y te ayuda muchísimo a sacar mucho más partido de tus formaciones. Yo soy más partidario de irlo equilibrando, por supuesto, te formas un poquito, ir arrancando, tirando a pronto a tu experiencia profesional y a partir de ahí, efectivamente, con lo que decías tú antes, ¿no? Ir viendo dónde te lleva y la formación no abandonarla nunca, ¿no? Yo a mi nivel, por ejemplo, que tengo ya pues, muchos años y un puesto pues bastante alto, por supuesto no paro de formarme a día de hoy, en absoluto. La formación para siempre. Ujú. Y Fabián, ¿hay algo que te haya llevado a entrar en el sector? Es verdad que ha habido ciertas situaciones un poco de casi de azar, pero ¿hay algo que te ha hecho el clic de decir, oye, pues sí, me interesa la ciberseguridad y voy a tirar por ese camino? ¿O también ha sido un poco serendipia? La ciberseguridad en concreto quizás ha sido un poquito casualidad, pero tampoco tanta. Bueno, a mí me encantaba la tecnología desde siempre. Yo cuando era un niño pequeño, pues había un amigo que vivía en el otro extremo del barrio y que tenía una Game Boy o no sé qué, y te ibas todo el barrio recorriéndolo para poder ir allá a jugar un rato, y había 6 niños más y te tocaba jugar 3 minutos al día. Luego el primer ordenador monocromo, no sé qué. Bueno, la tecnología era algo que estaba muy poco al alcance, ¿no? Y a mí me gustaba muchísimo. Y bueno, pues también se juntó que mis padres quizá tampoco se dieron cuenta de que mi vida iba por ahí, ¿no? Demasiado pronto. Entonces yo siempre tenía un ordenador malísimo y mis amigos siempre tenían un ordenador que iba más rápido que el mío, ¿no? Y quizá un poquito eso me dio algo de hambre, ¿no? Para luego poder estar más cerca del mundo tecnológico y ahí sí que creo que también las personas un poco con esa personalidad como la que tengo yo que te mencionaba, pues un poco más introvertidas, tendemos más a este mundo, ¿no? Un poquito más tecnológico y donde no tengas que estar todo el día con 20 personas reunido, que precisamente es donde yo he acabado. Pero bueno, a través, ¿no? Justo estaba pensando, ¿no? Sí, totalmente. Eh, entonces, bueno, diría que la parte tecnológica no es casualidad, ahí sí que tenía todo el sentido, ¿no? Y es algo que me gusta mucho, disfruto y además pues no se me da mal.
La parte de ciberseguridad es un poquito más casualidad, pero también es verdad que cuando yo empecé mi vida profesional, dedicarme al mundo del desarrollo era algo que me parecía muy frustrante y esto no fue casualidad. Sencillamente yo llevaba toda la carrera programando y me parecía que era muy poco agradecido ese mundo, ¿no? Entonces, fue una decisión consciente el no dedicarme a la parte de desarrollo ni de infraestructuras, sino ir un poco a una parte, pues un poco más que estaba en ese momento innovando y creciendo y que había un poquito más de componente de creatividad y de innovación, ¿no? Entonces, bueno, sí que ha habido un puntito de casualidad, pero creo que tiene sentido, ¿no? Es más bien dónde te ha ido llevando, más que el hecho de que sea completamente azar. Ok, entendido. Vale, pues ahora vamos a hacer un poco más de zoom en tu posición actual. Háblanos un poco de Sanitas, que es tu actual compañía, y tu rol en ella. Bueno, mi rol en Sanitas, soy el director de ciberseguridad para Europa y América, ¿vale? Ujú. Tenemos la compañía partida en 3 regiones, que es Reino Unido, Asia-Pacífico y Europa y América, y yo tengo la muchísima suerte, enorme suerte de liderar toda la parte de Europa y América. Eh, y es un rol pues fantástico porque me permite estar en contacto con una cantidad de profesionales enorme que forman parte de mi equipo, que son maravillosos y que están por todo el mundo, ¿no? Mi compañía, Sanitas, es una compañía que yo no conocía demasiado cuando estaba fuera y que ahora mismo pues creo que tiene muchas cosas muy buenas. Lo primero es que no es una sociedad anónima como tal, no tiene accionistas, no es una fundación como tal, es una mutua, por tanto no reparte dividendos y todo lo que gana lo dedica pues, a investigación o lo reinvierte, ¿no? Entonces, Ujú. pues tenemos un poco este mundo en el que públicamente tenemos este riesgo reputacional, ¿no? Porque somos sanidad privada en un momento en el que, pues llevamos 10, 20, 30 años en el que los recursos en la sanidad pública no son los suficientes. Pero la realidad es que, no es una sanidad privada como quizá muchas personas tienen en la cabeza, ¿no? En ese sentido, la verdad que es una empresa muy dinámica. Al final, es un sector que no necesita, la empresa no necesita dar ese beneficio, ¿no? Porque no hay nadie que se lo esté exigiendo como tal. Pero aún así sí tiene una gestión muy profesionalizada, de forma que sí que se exige que esos beneficios existan y que sean los máximos posibles, y eso se destine a investigación, lo cual hace que tú participes en muchísimos proyectos de investigación relacionados con la salud, pero que muchos de ellos tienen que ver con la tecnología, cómo aplicamos la inteligencia artificial, cómo aplicamos el data analytics, cómo aplicamos IoT, robótica, etcétera, a la salud, ¿vale? Y esto es curioso porque en otros sectores, como por ejemplo el energético o el bancario, donde hay empresas mastodónticas en el mundo, sucede de forma más natural, pero en el sector salud es un sector que no tiene facilidad para invertir en investigación porque en general en todo el mundo está muy atomizado. No hay ninguna empresa gigante de salud que se te venga a la cabeza en el mundo, como puede ser un Ujú. Exxon a nivel de petrolera, o puede ser Shell, o puede ser BP, no existe, ¿vale? Muchos están en estados, que no, en países que no son muy de invertir, eh, y los que son privados, pues en general tienes sí un hospital fantástico en Houston, otro en Nueva York, tienes otro en Israel, pero no hay grandes actores que hayan hecho una inversión suficientemente grande como para llevar todos los avances tecnológicos a la salud, lo cual a mí me parece que a nivel, vamos, que nuestra sociedad lo necesita, claramente. Entonces, a mí la parte de investigación que promueve Sanitas, pues me parece, para mí me resulta muy interesante, por supuesto, aprender de ese mundo, pero desde luego creo que te sientes parte de algo que es bueno, ¿no? Yo he dedicado parte de mi vida al sector banca, ¿vale? Bastante parte de mi vida profesional. Y en absoluto quiero demonizar a la banca para nada, que ya tienen bastante mala prensa por ahí. La banca es necesaria y hacen una labor económica que no está suficientemente reconocida, pero no te voy a negar que a mí me hace más feliz participar de un mundo en el que intentas salvar vidas o mejorar la calidad de vida de personas enfermas, como a lo mejor otros sectores que me podrían gustar también, de energías renovables o cosas así, ¿no? Ujú. Sí, sí, perfectamente comprensible. Y desconocía ese perfil de Sanitas, muy interesante, la verdad. Oye, ¿y qué diferencia hay entre gestionar la seguridad de la información a lo mejor en otro sector con respecto al ámbito sanitario? A mí la primera que se me ocurre es la
la criticidad, ¿no? de ese servicio esencial, porque al fin y al cabo, pues ayer salía una noticia de ciberataques de ransomware que paralizaban hospitales en Estados Unidos y demás. Pero bueno, cuéntanos tú, ¿cuáles son las principales diferencias que observas? La que acabas de decir es la mayor preocupación que tenemos, ¿no? Los que nos dedicamos al mundo sanitario en ciberseguridad. Que venga una persona a un quirófano y no le puedas atender es algo que te deja sin dormir, francamente, ¿vale? Pero quizá esa no es la diferencia, ¿no? Porque sí, nuestro sector es mucho más sensible que no dejar a una persona repostar un coche, es verdad, pero se parece mucho. Lo que es muy particular es la sensibilidad de la información que manejamos. Ahí sí es muy diferente. Y fíjate, nuestro competidor de Australia tuvo un incidente muy grave de seguridad, donde le comprometieron los datos tanto desde el punto de vista de integridad, es decir, les cifraron toda la plataforma, como desde el punto de vista de confidencialidad. Fueron capaces de desfiltrarles toda la información de sus clientes. La información que trata Sanitas o este competidor o cualquier actor del sector salud es extremadamente sensible. No es que tengo una pierna rota, es que puedo tener un problema de salud mental, es que puedo tener un problema de ETS, es que puedo tener antecedentes de drogadicción. Estas son cosas que pueden comprometer la vida de las personas realmente si esa información se hace pública. Y luego, pues da un poco también la circunstancia de que la sanidad privada tiene personalidades que son relevantes. Nosotros en concreto pues está el expediente médico de personas pues, que son CEOs de compañías o que son dirigentes políticos muy relevantes o son jugadores de fútbol, con lo cual, uniendo un poco estos dos factores, si a nosotros nos roban la información, realmente puede suponer un problema gravísimo, gravísimo para la compañía, a nivel de reputación y a nivel de confianza, ¿no? de los clientes. Entonces, la diferencia es esa, porque la parte de ransomware, siendo absolutamente clave, quizá es lo mismo a lo que se enfrenta cualquier otro, ¿no? Claro, entiendo. Oye, y antes has dicho que ese tipo de problemática quizás te hacía pasar alguna noche sin dormir. Aquí, Fabián, quiero que me seas honesto. ¿Es realmente muy sacrificado el rol de CISO o no? Porque todo el mundo ve la parte bonita del puesto, pero tiene sus sinsabores también, entiendo. Muchísimos. Bueno, de hecho, claro, yo como me muevo con muchos CISOs, te iba a decir lo contrario, que nosotros estamos todo el día como, joder, no todo es malo, también hay cosas buenas, tal. Es sacrificado, es sacrificado. Lo primero es que, bueno, lo primero es que nunca sabes cuándo te va a pasar un incidente o un amago de incidente, ¿no? Y ahí, pues, tu familia está harto de ti ya, 25 de diciembre, con el ordenador allí, pensando a ver si te atacan o no te atacan, ¿no? Esa parte no es bonita. Pero quizá la parte más fastidiada es la incomprensión que se pueda encontrar dentro de una compañía, ¿no? El hecho de que tú trabajes para personas que no tengan absolutamente la menor idea de lo que significa la ciberseguridad, cómo de complejo es, que recibas una serie de challenges sobre trabajos que a lo mejor a veces son excepcionales, es difícil. No, estoy seguro de que ciberseguridad no es el único ámbito de las empresas incomprendido, estoy seguro de que no, pero es uno. Y ahí eso desgasta. Fuera de eso, ser CISO es muy, muy bonito. Al final puedes impactar muchísimo, tienes muchísima capacidad de afectar cómo una empresa es mejor cada día, ¿no? Porque puedes conseguir que sea ágil, pero que todo lo que esa empresa genere sea seguro. Es una sensación muy chula. Y bueno, echando la vista atrás, cualquier CISO que eche la vista atrás y vea que ha mantenido a su empresa sin incidentes durante 5 años, pues eso es una maravilla, ¿no? No se lo va a decir casi nadie, ni el CEO, ni el CIO, ni nadie, pero esa parte es muy bonita. Entonces, te diría que es sacrificado, pero una persona que lo quiera ser, obviamente lo va a disfrutar. Ujú. Ahí cuando hablas de la incompresión me vino a la mente lo típico que me ocurre casi siempre cuando voy a un centro sanitario de encontrarme algún POSIT con alguna contraseña en los monitores. Es que prácticamente el 100% de las ocasiones me ocurre. O sea que sí que hay Seguro que era mucho que hacer nuestro. ahí en sensibilización. No, en vuestro caso no, yo no soy cliente de Sanitas, pero bueno, no sé si ocurriría o no. Es posible Y, que lo haya. oye, y cuando llegas a la posición de CISO, ¿cómo abordas, digamos, ese desembarco, los primeros meses? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo te organizas? Mira, yo creo que hay una cosa, te lo voy a dividir en 3 partes. Hay una cosa que es cómo abordas cualquier entrada en un nuevo proyecto, reto, empresa, lo que quieras, ¿no? Que es entra con cautela.
la verdad es que todos estamos hartos de ver cómo personas que entran en un nuevo puesto entran como un elefante en una cacharrería intentando demostrar pues todo lo buenos que son o cómo toman decisiones fantásticamente el día 1, ¿no? Eso es un error y eso no es que me lo inventé yo, eso está estudiado, ¿no? Lo normal es que te tomes una serie de días, lo que necesites para conocer dónde estás, conocer a las personas, sobre todo entender de quién te puedes fiar y de quién no, especialmente si el rol es directivo, ¿vale? Y aquí ya un poco te voy a la segunda parte, ¿no? Yo creo que cualquier nuevo proyecto, tómate de unos días, no hay ninguna necesidad de que arregles el mundo al principio, ¿no? Segunda parte, si es un rol de directivo el que se asume, fundamental conocer tu networking. Fundamental conocer a tu jefe, las personas que son tus pares, digamos, ¿no? Otros directores, pues si trabajas dentro de IT, el director de desarrollo, la directora de operaciones, la directora de arquitectura, lo que sea. Y conocer a tu equipo. Es muy difícil durante las 2 primeras semanas que tú sepas en quién puedes confiar y en quién no. Y por tanto es muy difícil que vayas a acertar en tus decisiones. Y te lo digo por experiencia propia. Yo he tenido experiencias en las que he entrado a un nuevo proyecto y había 4 personas completamente enfrentadas entre ellas. Y mi primera sensación era que el villano y el bueno, pues bueno, estuve equivocado, ¿no? Y realmente gracias a que me tomé mi tiempo y mes y medio después todavía no había hecho nada, menos mal, porque habría cometido un error gravísimo si me equivoco con las personas que merecían la pena y con las que no. Fundamental tomarse este tiempo, fundamental entender el networking, fundamental entender quién son actores relevantes para ti, ¿vale? Tu jefe, el CEO, el CIO, el CFO. Las personas que son relevantes para ti tienes que entenderlas perfectamente, qué les mueve y qué esperan de ti, ¿vale? Para poder bueno, entender cómo vas a conseguir tener una relación con ellas y cómo tú vas a conseguir lo que necesitas de ellos, ¿vale? Y yo creo que por último, ya particularizando en el tema de CISO, bueno, pues ahí ya a nivel menos gestor, ¿no? Hay una serie de información que evidentemente yo las 2 veces que yo he entrado de CISO 2 veces, ¿no? Uno en el Grupo Barceló, otro en Sanitas. Eran condiciones muy diferentes. En el Grupo Barceló era todo completamente nuevo para mí, incluso el sector travel. En Sanitas yo llevaba trabajando antiguamente 6 años en Sanitas, con lo cual lo conocía absolutamente todo. Era bastante diferente, pero creo que pedir un reporte a tu equipo de los incidentes de los últimos años, de todos los informes de Threat Intelligence sobre cuáles son tanto los incidentes como las amenazas y los eventos del SOC que nos están sucediendo, las volumetrías y cómo están evolucionando y qué estamos haciendo al respecto. Qué planes estratégicos existen, qué KRIs existen y cuál es el reporting de riesgos, el perfil de riesgos. Creo que eso es algo que haría durante la primera semana de ser nuevo CISO, ¿no? Recopilar esa información que es absolutamente clave para hacerte un mapa mental de cuál es el entorno al que te incorporas. Pues muy buenos consejos, tiene sentido. Oye, ¿y cómo haces, hablando de la gestión de los riesgos, cómo haces para abordarla en tu rol? ¿Y qué estrategias utilizas para minimizar el riesgo en la compañía? Bueno, la gestión de riesgos es una parte que a mí me entusiasma de la ciberseguridad. Creo que voy a ser el único invitado que te va a decir eso en tu vida, porque normalmente está muy denostado, pero a mí me apasiona. Al final, la gestión de riesgos lo que persigue es ser capaz de priorizar. ¿Vale? Tú sabes todo lo que tienes que hacer, tienes todo tu universo de controles y si no lo tienes, pues te vas al CIS o te vas a NIST o te vas a quien quieras, a la ISO y te lo dice, ¿no? Esos son tus controles. Te puedes incluso ir a un framework de programa que te describa cómo organizarlos en 5 categorías, en 7, en 3, te vas a COVID, te vas al NIST que te dice Identify, Protect, etcétera, y te haces un programa. Pero nadie te puede decir qué tienes que hacer antes, qué es más prioritario para ti. Eso solo te lo dice tu análisis de riesgos. Y cuando tú analizas tus riesgos, dices, es que yo no puedo dedicar ni un minuto a la parte de monitorización de bases de datos porque no tengo doble factor. Eso solo te lo dice el análisis de riesgos, ¿vale? Y además no solo te lo dice, sino que es capaz de ponerlo por escrito y respaldarlo en donde trabajo que lleva por detrás, desarrollado dentro de tu equipo, ¿no? Con una metodología. Entonces, yo soy un gran fan de la gestión de riesgos. Fundamentalmente te voy a contar 2 formas que utilizamos que son las que han tenido éxito para mí, ¿no? Una es la gestión de riesgo proactiva, es aquella en la que nosotros, como ciberseguridad, vamos proactivamente a recorrer la compañía y evaluamos todos nuestros controles y en función del resultado de esos controles evaluamos los riesgos de los que dependen. De esa forma tienes un perfil de riesgo de toda la compañía y sacas una visión subjetiva, pero muy homogénea
de cuál es tu posición de riesgo para cada uno de los riesgos que más te importan. Esta parte y no es ideal, pero funciona muy bien. No es ideal porque al final lo ideal sería que el propio owner del control o el owner del riesgo fuese la persona que evaluase ese control y ese riesgo. El problema es que ahí entras en la subjetividad de cientos de actores que hacen que el mapa final no tenga absolutamente ningún sentido, ¿vale? Como esto se queda cojo, nosotros tenemos otra parte que es la gestión reactiva del riesgo. Es decir, hemos establecido una serie de procesos que hacen que cualquier evento que yo considero relevante para el mapa de riesgos o para mi perfil de riesgos, yo ya establecí un proceso por el cual a mí se me tiene que informar. Y esto, una vez que lo tienes montado, funciona extraordinariamente bien. Cuesta mucho montarlo, pero ahora mismo nosotros tenemos automatismos en los cuales cada vez que haces un red team, se te informa de todos los findings que hemos encontrado. Cada vez que hay una auditoría, se meten los findings que hemos encontrado. Cada vez que hay un incidente, eso alimenta el mapa de riesgos. Cada vez que hay un nuevo, bueno, pues un pentesting, por ejemplo, o un supervisor que nos saca una nota, cualquier cosa que tenga impacto en los riesgos que tenemos, ya saben esas áreas que nos tienen que informar al equipo de riesgos. De forma que constantemente estamos recibiendo challenges sobre esa gestión proactiva de riesgos que tenemos. Y esto hace un ajuste fino de los riesgos fantástico, porque normalmente si no te llega ningún input, es que lo tienes bien, ¿vale? Y sobre los que te llegan inputs eres capaz de irlo refinando constantemente. ¿Vale? Y el esfuerzo en trabajo es muy pequeño una vez que lo tienes montado. Vale, y de cara luego a abordar esos riesgos y su tratamiento, uno de los principales, digamos, retos diríamos que quizás es conseguir presupuesto, que siempre estamos con ese tema en boca de los CISOs, el tema del presupuesto. Que es un reto sin ninguna duda, que es el principal reto, yo te diría que no. Si me preguntas hace 5 años, te diría que sí. Creo que esto, y claro, yo te hablo muy particularmente de las situaciones que yo he vivido, ¿no? Evidentemente Claro. hay sectores que pueden invertir menos, hay sectores que pueden invertir más y luego hay una cantidad de empresas medianas que no tienen capacidad de grandes inversiones y que tienen un piso que en realidad es un hombre que orquesta, ¿no? Que hace todo. Pero es verdad que en el mundo de las empresas grandes y que tienen capacidad de invertir, ese reto ya se ha superado. A día de hoy, los CEOs están súper concienciados, entre otras cosas, porque han visto que al vecino le ha pasado un incidente y que esto no era broma, ¿vale? Esto ya no somos los CISOs los que vamos al comité de dirección a contarles, oye, que viene el lobo. Ya no es así. Ya no hace falta decir que viene el lobo, todo el mundo te dice, oye, que viene el lobo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Vale? Esas son las conversaciones que tenemos a día de hoy, lo cual ha relajado muchísimo nuestra presencia en los comités de dirección, porque de verdad que esa fase era bastante dura. ¿Esto quiere decir que no tenemos ningún problema de presupuesto? En absoluto. Hay veces que los presupuestos tienen que competir con ciertas cosas que en general funciona bien, pero que cuando tú tienes una urgencia de ciberseguridad funciona muy mal. Si yo necesito ahora mismo una partida porque realmente estamos recibiendo ataques por no sé dónde, esa flexibilidad, por ejemplo, no existe, ¿no? Entonces, claro que hay retos de presupuesto y claro que nunca tenemos el presupuesto suficiente que necesitaríamos, pero si me dices los retos principales, la gestión de personas probablemente esté por encima. Es decir, ser capaz de tener de tu lado a los profesionales necesarios en el momento adecuado con las skills o capabilities necesarios, perdona por el palabra, creo que ese es más reto. Vale. Y en cuanto a la gestión y la relación entre personas, el organigrama en definitiva, ¿tú qué opinas de la dependencia del CISO del CIO o del Consejo de Administración? ¿Cuál es tu visión ideal y cómo crees que en general se está moviendo el mundo hoy en día? Porque creo que puede diferir. No lo sé, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hay más posibilidades, ¿no? Yo lo he llegado a ver debajo del CFO, de CRO. Vamos a ver, que esté debajo del CIO es lo más común. Es una anomalía, ¿no? Porque al final las prioridades del CIO y del CISO solo pueden estar opuestas. Entonces, realmente eso no es ideal, no lo es. Cuando he vivido una situación en la que el CISO dependía del CIO, pero el CIO realmente era una persona muy concienciada respecto a ciberseguridad, realmente diría que no hay ningún problema. No fue para mí una prioridad cambiar eso para nada, porque hay CIOs que realmente están muy concienciados. E incluso
Bueno, yo he vivido en empresas donde ellos te pedían, en plan, oye, vamos a montar esto, pero es que no estoy cómodo, míralo otra vez, es que no sé qué. En esas situaciones para nada es una prioridad sacarlo del CIO y no es grave. Si no es esa la situación, es un problema. Dependiente del CEO, creo que es lo ideal, ¿vale? Porque el CEO claramente es un interesado en que la ciberseguridad esté al nivel adecuado. Un CEO al final no deja de tener un chiringuito debajo que le da 200 millones de euros al año y lo último que quiere, lo último, es que haya un riesgo relevante de que eso se le vaya. Entonces, debajo del CEO es un lugar apropiado. Cuando yo he vivido debajo del CEO, a mí me funcionó muy bien. Es verdad que eso es una experiencia particular, pero creo que sería lo óptimo. En todo caso, lo que es clave es que la persona de la que dependa el CISO sea alguien que entiende ciberseguridad completamente y que sus prioridades coinciden con las que tiene que tener un CISO. La persona que lidere el CISO tiene que tener un compromiso con la ciberseguridad. Esa es la clave. 100% de Sea acuerdo quien ahí. Oye, y aunque quizás has respondido ya parcialmente cuando hablabas del tema de seguridad proactiva y seguridad reactiva, pero ¿qué cosas has descubierto con el tiempo que funcionan a la hora de gestionar la seguridad de la información en una compañía y cuáles has visto que, aunque sobre el papel están muy bien, en la realidad no lo hacen, no funcionan? Que no funcionan, en mi experiencia, es algo como lo que acabamos de hablar, ¿no? Siempre hay alguien en la cadena de mando que es negacionista de la ciberseguridad. Tienen un discurso en el cual, no, mira, vosotros os estáis aquí perpetuando, ha colado Eso el es tirar el discurso, dinero, no ¿no? sé. Sí. Es tirar el dinero y además sois unos stoppers, ¿no? Entonces, con esas tres frases te lo tienen ahí armado ya y claro, cuando esa persona de la cadena de mando es el CFO, tienes un problema. Cuando esa persona es el CEO, tienes un problemón. Cuando esa persona es el CIO y dependes del CIO, tienes un problema, ¿no? Esas cosas creo que es recurrente que no funcionen bien, ¿vale? Y a día de hoy, en 2023, todavía esto no está resuelto. En mi experiencia, cosas que funcionan bien y que, fíjate, tampoco lo tenía yo claro hasta hace tanto tiempo, es nosotros nos quejamos muchísimo de lo difícil que es conseguir gente buena y de lo difícil que es retenerles, ¿no? Porque el mercado está muy difícil. Pero la realidad, echando la vista atrás, es que siempre tienes gente muy buena en tu equipo y siempre hay gente que se nos quedan. Claro que nos quejamos y claro que se puede mejorar y claro que vas a hacer una entrevista y es un drama encontrar a alguien que merezca la pena y te pasas un montón de meses. Pero la realidad es que hemos sido capaces, y mis compañeros de otras empresas y demás, hemos sido capaces de conseguir gente muy buena y gente que está haciendo muchísimo por el sector y que al final no deja de ser hacer muchísimo por el país, porque no olvidemos que estamos un poco en guerra. Perdona, que te he metido otro tema aquí. No pasa nada. Y oye, claro, al final, como tú decías, ¿no? Hay muchos frameworks de controles, que si el NIST, que si ISO, etcétera. Pero, ¿qué controles de seguridad básicos tú recomiendas implementar a las compañías para protegerse? ¿Y cómo evalúas la efectividad de esos controles? ¿Cómo lo haces en la práctica? O sea, yo no contemplo una empresa que viva sin EDR, antivirus, que viva Ujú. sin segundo factor y que viva sin PAM, es decir, sin una protección de los usuarios privilegiados. Creo que tener esa parte, y me da igual que tu empresa sea diminuta y no puedas invertir, esas tres cosas las tienes que tener perfectas. Después, las vulnerabilidades irían inmediatamente después. Tener vulnerabilidades en general, pues al final te va a condicionar también. Eso sería absolutamente básico y es indiscutible. No se puede negociar por debajo de ahí, ¿vale? ¿Cómo medirlo? ¿Cómo medirlo? Es muy difícil. Es la pregunta del millón y nos cuesta meses y meses y meses de trabajo y no siempre acaba funcionando. Diseñar un set de KRIs, ¿no? de indicadores del riesgo para cada una de estas cosas es muy complejo. ¿Cómo haces un KRI que te mida perfectamente cuál es tu madurez respecto a EDR, por ejemplo? O cuál es tu madurez respecto a PAM, a usuarios privilegiados. Es muy complejo. Si pudieses hacerlo, seguramente necesitarías varios o muchos KRIs para cada uno de ellos. Y si haces muchos KRIs, probablemente el esfuerzo que vas a dedicar a obtener esa información, a medirlo y a reportarlo sistemáticamente, es tanto que es posible que no le saques ni rentabilidad.
nosotros hemos llegado a un punto intermedio en el que reportamos muy poquitos KRIs, en total 48 para toda la compañía, y somos capaces de mantener esos KRIs de forma recurrente durante muchos meses para que todo el mundo, todos los actores, incluidos las personas de negocio como el CEO, conozcan bien estos KRIs, se acostumbren a ellos y entiendan la evolución que hay. Pero aquí hay que reconocer que el enfoque solo puede ser simple, no puedes ir a un enfoque complejo porque necesitas un ejército de personas. Entonces, al final lo que medimos es sobre PAM, pues tenemos 2 KRIs. Uno es qué porcentaje de los usuarios privilegiados de tu compañía están protegidos, y ahí están protegidos metes que le rote la contraseña, que grabes la sesión, que no se pueda acceder por fuera de una herramienta que tengas de gestión de usuarios privilegiados, bueno, que estén monitorizados, por ejemplo, y otro es qué porcentaje de tus usuarios privilegiados utilizan segundo factor. Con esos 2 lo tienes que tener la visión entera, porque si no, lo que te digo, complejizas el modelo tanto que es muy difícil. Y luego la otra forma de medir, porque esta parte de los KRIs no deja de ser un modelo que haces tú para ayudarte a ti mismo y que tiene sus fallos, siempre los tendrá, por mucho que lo perfecciones. La otra forma de medir es qué te está pasando, ¿no? ¿Cuántos eventos del SOC tenemos respecto a cada una de estas cosas? ¿Cuánto malware estás teniendo? ¿Cuántos phishing exitosos estás teniendo? ¿Cuántas filtraciones de datos estás teniendo? Esa foto no es fácil de construir tampoco y no te va a dar datos sobre cuál es tu fallo concreto, pero claramente te da una cuerda del que tirar, ¿no? Te dice, oye, céntrate en esto porque las volumetrías son las que son y la tendencia es la que es y es mala. ¿Vale? Por ahí lo tiraría. Ok, pues yo creo que estás aportando mucho valor, mucha chicha y dando consejos. Oye, y cómo, hablando ya de los empleados, ¿no? El tema de sensibilización, formación en concienciación, ¿cómo aseguramos que los empleados entiendan la importancia de la seguridad de la información y tomen medidas para proteger los activos de la empresa? Hablabas antes del phishing, por ejemplo. ¿Cómo nos protegemos ahí? Bueno, pues de muchas maneras y ninguna es perfecta, pero la parte de la cultura, ¿no?, del empleado respecto a ciberseguridad es una parte muy interesante. Yo tengo a 2 personas que se dedican exclusivamente a ello, con lo cual es una carrera. Si tú ves en ENISA, por ejemplo, no sé si lo conoces, ENISA ha publicado una definición de los roles de ciberseguridad y uno de ellos es el Security Educator. Curioso, porque tiene 8 o 9 roles y uno de ellos es el Educator. La cultura en ciberseguridad es absolutamente clave. El riesgo, el 99% de las veces, tiene un factor humano, casi siempre. Y nosotros hacemos muchas cosas. Pues una de las cosas que hacemos, lo hacemos en 4 pilares. El primero de ellos es cuando alguien se incorpora a la compañía, tenemos formación con ellos, les explicamos qué es ciberseguridad y cómo la ciberseguridad es súper importante para Sanitas, ¿vale? Esto es en el onboarding. Cada vez que entran 30 personas, les juntamos a todos y se lo contamos. Después tenemos una formación que es obligatoria para todo el mundo. Esto es un curso de ciberseguridad de 30 minutos, en el cual, 30-40, en el cual todos los empleados, de forma obligatoria, tienen que hacerlo. Después tenemos otra serie de formación que es dirigida. Esta formación es la más interesante, pero a la vez es la más compleja. Idealmente, lo que nos gusta es poder medir cuál es tu nivel de ciberseguridad respecto a diferentes temas, pues respecto a cómo la robustez de contraseñas, respecto a la fuga de datos, respecto a la legalidad que te aplica, respecto a cómo gestiono un incidente, respecto a cómo utilizo mis cuentas administradoras, ¿vale? Y estas necesidades de ciberseguridad cambian mucho dependiendo de quién seas. Si tú eres una persona que trabaja en el área de legal o en el área de recursos humanos, para mí será fundamental que tú tengas claro cómo responder a un phishing o cómo no filtrar información sensible. Mientras que si eres un administrador de Linux, probablemente me importe mucho que tu contraseña sea muy protegida y que sepas cómo gestionar un usuario privilegiado, mucho más que la fuga de información, porque probablemente no vas a tener información demasiado sensible, ¿vale? Entonces, por una parte, definimos las expectativas de cultura en cada uno de estos ámbitos para cada colectivo de la compañía y después lo medimos de una forma automatizada y lo que hacemos es lanzar 3 o 4 preguntas cada mes
a las personas, se le lanza con una aplicación automatizada. Esto obviamente cuando no existían las aplicaciones era imposible hacerlo, ¿no? Con encuestas era imposible, era una locura. Claro. Ahora ya de forma automatizada recoges esa información constantemente. A los empleados es muy poco invasivo porque realmente son 3-4 preguntas al mes, es muy fácil. Y tienes la cultura, el nivel de cultura por cada uno de estos temas, por cada empleado, por cada colectivo, lo que te permite actuar y dar formación sin dar palos de ciego, ¿no? Porque nosotros veníamos dando formación. Venga, pues ahora un curso de contraseñas robustas, mete 300. Venga, ahora un curso a las clínicas sobre cómo gestionar información. Bueno, pues con esto sabes realmente quién tiene esas necesidades, ¿no? Y diriges tu formación. Esta parte es muy bonita. Y luego, por supuesto, toda la parte de concienciación, que es, bueno, obviamente dividimos entre formación y concienciación, ¿no? Formación es qué tienes que saber tú para hacer lo correcto. Concienciación es en el momento en que yo necesite hacer algo, tengo que tener en mente que es ese algo. Es decir, yo puedo saber cómo responder a un phishing, pero si cuando me llega el phishing no caigo en que eso es un phishing, da igual todo lo que sepa, ¿no? Entonces, los dos son necesarios y los dos solemos intentar desplegarlos conjuntamente, pero hay veces que es puramente concienciación, ¿no? Y la concienciación muchas veces tiene que ver con la recurrencia. Yo mando un mail todas las semanas, recuerda cómo es un mail phishing, no sé qué, no sé cuántos. Te vas de vacaciones, recuerda no conectarte al wifi del aeropuerto. Te vas a trabajar a tu casa, recuerda que los hackers pueden intentar no sé qué. Entonces, la concienciación es esa gota china, ¿no? Que cae constantemente y que hace que en el momento que te llega el phishing o que en el momento en que vas a cambiar la contraseña, caigas en, ostras, esto tiene impacto en ciberseguridad, ¿vale? Muy clave la concienciación, no solo la formación. Y dentro de esta concienciación hay una parte muy clave que es la parte de phishing, ¿no? Que aquí nos divertimos mucho. En las campañas de phishing, nosotros lanzamos todos los meses a 300 empleados en España y 300 empleados de cada uno de los 8 países que gestionamos. Y bueno, pues tenemos unos niveles de complejidad, ¿no? Del phishing en el cual pues una campaña muy bien hecha y que viene en nombre de un empleado de Sanitas, pues es una campaña de complejidad alta. Un phishing del rey nigeriano, el príncipe nigeriano, pues obviamente es complejidad baja, no va a caer casi nadie, ¿no? Y tú vas intentando, aquí un poco el reto es conseguir medir peras con peras, ¿no? Porque, bueno, hasta entonces pues hacíamos una campaña y la siguiente regalábamos entradas del Madrid-Barça y claro, caía el 80% de la compañía. Claro, es que la campaña era mucho más difícil, ¿no? Entonces no habíamos empeorado, es que no éramos capaces de medirlo bien, ¿no? Aquí el reto es interesante, ¿no? Cómo hacer buenas campañas de phishing. Técnicamente está resuelto, cómo hacer campañas de phishing que tengan sentido y te den datos que tú puedas luego de verdad interpretar, no es fácil. Y ahí, ya que has profundizado en el tema de las campañas de phishing, ¿tú qué opinión tienes? Porque al final hay gente que es de la tendencia de, oye, si realmente las campañas son suficientemente realistas y cae uno de mis empleados, ya estoy fastidiado. Con lo cual, ¿para qué invertir en esa parte y no en la parte de contramedidas o salvaguardas para mitigar la infección? Bueno, yo estoy completamente en desacuerdo. Por ejemplo, tú puedes tener muchos empleados que vayan a caer, ¿vale? Es muy poco probable que consigas que el 0% caiga, ¿vale? Pero es muy probable que consigas que una persona te reporte. Y con que una persona reporte el phishing, a día de hoy ya tenemos mecanismos de automatización que eliminan todo ese phishing de todos los buzones de la compañía. Con lo cual, la inversión en concienciación es brutal. Esto, efectivamente, hace 5 años, cuando no teníamos el SOAR, no teníamos los playbooks y no teníamos esa capacidad de orquestación y automatización de respuesta ante incidentes, pues efectivamente la inversión era menos rentable. Yo creo que nunca era prescindible, pero era menos rentable. Pero a día de hoy, la clave es qué sucede primero, que una persona caiga o que uno te reporte. Y a día de hoy, por ejemplo, yo te doy algún dato reciente que es puntual, pero en la última campaña pues había un 2% de personas que caían en el phishing de complejidad moderada, ni era muy alto ni muy bajo, y un 11% reportaba. La probabilidad de que suceda primero que una persona caiga que una persona reporte es pequeña. Eso es lo que me está diciendo esta campaña, ¿vale? A día de hoy, tú haces clic en, oye, esto es un phishing y automáticamente se va a virus total, chequea si eso es un malware de verdad o no, si es un malware lo retira de todos los buzones, te lo evita. Es que te lo previene, no es que sea capaz de responder, es que directamente te lo previene. Con lo cual, sí, a mí me parece que la inversión es muy rentable en cultura, mucho. Sí, Y de tiene eso, sentido. bueno, pues
no paramos de invertir, ¿no? Hacemos security weeks, hacemos escape room, mandamos a los empleados cosas, pues un día nos pasamos por las mesas y les dejamos, el que lo tiene limpio le ponemos un check de verde, tú bien, el que lo tiene sucio con papeles confidenciales, mal, y así pues ellos como que se hablan, el que le ves la contraseña en el le pones una X y que lo vean los compañeros, ¿no? Es una parte bonita de la ciberseguridad, es una parte muy creativa. Sí, sí, o sea, manteniendo la tensión siempre ahí. Muy bien. Siempre, siempre. Oye, antes has hablado de la guerra. Aquí no hay ningún problema en hacer digresiones sobre otros temas. De hecho, ya me ha ocurrido con otros invitados y cero censura. Pero, ¿qué impacto crees que ha tenido eventos históricos así recientemente significativos, como por ejemplo la pandemia o la guerra, en la seguridad de la información? ¿Cómo habéis tenido que adaptaros a los cambios a nivel compañía? Mira, en la pandemia lo primero que pasó en el corto plazo es que hubo que desplegar medidas de seguridad que no había manera de desplegar en 2 días. Y fue una maravilla para nosotros. El segundo factor de autenticación, que no había manera, ¿cómo te voy a dejar desplegar eso? Mis empleados no se van a conectar en su móvil privado, ni de broma, tal. En 2 días sucedió. Aquel 9 de marzo al 11 de marzo que nos fuimos a casa, etcétera, etcétera, desplegamos segundo factor para toda la compañía y es el mayor éxito de despliegue que hemos hecho en la vida. Después sí que se notó unas campañas de phishing muy fuertes basadas en el COVID los primeros mes y medio, 2 meses, y después se normalizó un poco todo, ¿no? Volvió un poco a la normalidad. Ahí, a nivel de ciberseguridad, poco más, no nos cambió mucho más la vida. A nivel de compañía, evidentemente, trajo el teletrabajo. Y este teletrabajo, yo no estoy seguro de cómo están operando las demás compañías. Creo que hay algunas que van dando bandazos. Todo a casa, luego ahora volvemos todo, ahora no sé qué. En mi compañía, afortunadamente, yo estoy muy contento porque se tomó una decisión que era mixto, es varios días en casa y varios días en la oficina. Y en mi opinión personal creo que es lo mejor, porque creo que estar todos los días en casa para los empleados, probablemente para algunos empleados sea fantástico. Y estoy muy a favor de que esto suceda para los empleados que no están en la ciudad de la oficina. Pero también creo que tiene problemas a nivel de compañía en cuanto a la cultura de la compañía, ¿no? Y al sentimiento de pertenencia y a la creación de equipos. Es muy difícil integrar a un junior, por ejemplo, que está en su casa, e incluso a un directivo. Tú traes un directivo nuevo y hemos tenido casos de incorporar a gente a mi equipo en momentos de pandemia y de estar todos en casa, y ha sido muy difícil para ellos. Entonces, para mí lo híbrido es fantástico, por supuesto 2 o 3 días en casa es fantástico para poder centrarte en trabajo que requieres que no te interrumpan, ¿no? O que requieres cierta concentración y que en la oficina es muy complicado, ¿no? Yo creo, y bueno, desde luego desde el punto de vista de conciliación, dormir más, menos atascos, o sea, en general tiene ventajas bestiales, ¿no? Y luego también la descentralización un poquito de la riqueza para mí es fantástico, ¿no? Que no todo el mundo tenga que estar en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, pues es fantástico. La guerra fue un poquito diferente. Ahí sí que ha habido oleadas de ataques, pero si te digo la verdad, en general han bajado un poquito los ataques y quizá es porque están más centrados en otras cosas, ¿no? Entiendo que están más centrados en la finalidad de la guerra que en atacar empresas como la nuestra. Pero va a oleadas y tampoco me quiero posicionar demasiado rotundo, porque es posible que haya determinados sectores que les estén interesando y hayan ido hacia ellos. En nuestro caso, hay oleadas, es inestable, pero en general ha bajado un poquito la presión. Mi percepción es que volverá y que al final aquí hay una serie de riqueza, ¿no? O de delincuencia que es muy rentable atacar y va a volver porque es muy rentable para mucha gente. Pues bueno, veremos un poco en el futuro. Vale, pasamos ahora a una parte de la entrevista que puede ser un poco conversación de barra de bar, un poco predicciones de por dónde creemos que irán los tiros en el futuro. ¿Tú cuáles consideras que serían las mayores tendencias que se pueden observar de cara a los próximos años en cuanto a medidas de protección en este caso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es terminar lo que no hemos terminado, ¿vale? La automatización no está terminada. No hemos terminado de automatizar nuestra respuesta ante incidentes. Vamos, no hemos terminado, no, es que estamos a medio camino. Es que falta muchísimo. No hemos terminado de optimizar cómo gestionamos los accesos, cómo otorgamos o retiramos los privilegios, y esto es algo que es automatizable en gran medida, ¿vale? Y no hemos llegado al óptimo en absoluto.
No hemos automatizado cómo desplegamos imágenes de sistemas operativos seguros o cómo desplegamos servicios en la nube seguros. Todo esto no está automatizado. A día de hoy sigue teniendo partes artesanales. Estamos en el camino de automatizarlo, pero lo primero que hay que hacer es llegar a eso que a día de hoy sabemos que es rentable y existe. Eso lo primero. Es el corto medio plazo, ¿no? Más en el largo plazo, pues obviamente bueno, la inteligencia artificial va a tener mucho impacto, ¿no? Y ya lo está teniendo. A día de hoy, varias de las soluciones que nosotros tenemos de EDR, de descubrimiento de la superficie externa expuesta, ¿no? Ya incorporan medidas de inteligencia artificial. Esto tiene una parte un poco mala, que es que al final te pone en manos de los actores gigantes, ¿no? Es muy difícil que una empresa de nicho pueda tener una inteligencia artificial alimentada por medio mundo. Esto lo tienen los Microsoft, ¿no? Que son capaces de alimentar las inteligencias artificiales con una cantidad de eventos bestial a nivel mundial, ¿no? Lo tiene Google, bueno, pues lo conseguirá evidentemente Palo Alto, a lo mejor te lo consigue CrowdStrike, lo conseguirá SentinelOne, pero bueno, la inteligencia artificial creo que irá teniendo un trocito dentro de todas las soluciones que tengamos. Y por el lado de los malos, de la ciberdelincuencia, ¿cuáles consideras que pueden llegar a ser las mayores amenazas, riesgos bueno, actualmente, cuáles son los mayores desafíos de seguridad para las organizaciones? Desde el punto de vista externo, mira, bueno, me sale de contestarte exactamente lo mismo, ¿no? Es la inteligencia artificial va a ser lo que más va a ayudar a los externos a atacarnos de forma muy rápida, muy continua y casi desatendida por su parte, ¿no? Pero la realidad es que la inteligencia artificial no deja de ser un canal, un mecanismo, ¿no? Al final, lo que hay detrás son humanos que te quieren robar, que te quieren extorsionar, que te quieren conseguir tus datos porque son importantes para su país o por sus intereses geopolíticos, ¿no? Y eso va a seguir ahí y tiene pinta que va a seguir cada vez más. No veo ningún escenario en el que un poco la situación que está desarrollándose entre Rusia, China, Occidente, vaya a hacer que la presión disminuya. Creo que para determinados países como para Rusia esto tiene un interés bestial a nivel económico, a nivel reputacional y a nivel de alimentar, ¿no? Porque pues cualquier país, y desde luego Rusia, China, etcétera, son capaces de desarrollar algoritmos fantásticos. Casi cualquiera ya es capaz de desarrollar algoritmos fantásticos, pero no puedes tener los datos. Un país de 160 millones de habitantes como Rusia nunca podrá tener acceso a los datos de salud de todo el planeta, ni podrá tener acceso a los datos bancarios de todo el planeta, no podrá saber cómo se mueve el mundo. Es estrategia de país, ¿no? Conseguir esos datos, robarlos hacia afuera y traerse la riqueza que son los datos. La riqueza no es el algoritmo, son los datos. Por tanto, la presión claramente es esa. Esto es riqueza y la gente va por la riqueza, y cuando antes robaban en un banco o robaban en la calle, pues ahora te roban aquí en el mundo tecnológico. Y con respecto a la IA, no sé qué opinión tienes sobre esto que te voy a contar ahora, porque yo he estado leyendo un poquito al respecto y tengo, la verdad es que visiones un poco encontradas yo, incluso interiormente. Al final estamos utilizando muchos mecanismos basados en inteligencia artificial que utilizan algoritmos cuya explicabilidad no es del todo clara. A veces toman decisiones que en general vemos que son acertadas, pero no sabemos muy bien explicar por qué. Lo que ocurre es que, claro, la IA está impregnándolo todo y estamos llevando estos algoritmos a modelos complejos y a toma de decisiones en componentes más críticos de la sociedad, pero sin tener clara esa explicabilidad. Eso tú no lo ves como un problema, porque al final vamos a confiar en unas herramientas que no sabemos muy bien cómo funcionan. Me refiero en este caso desde el punto de vista defensivo. Sin duda. Bueno, fíjate, yo creo que en ciberseguridad no lo veo tan problemático porque podremos demostrar si la inteligencia artificial ayuda o desayuda, ¿no? Y aquí de lo que va es de eliminar todos los posibles ataques y, bueno, pues ahí yo, si soy capaz de explicarlo o no, me da más igual, pero la inteligencia artificial lo está impregnando todo, como tú dices, y está impregnando decisiones que afectan a las personas. Y aquí lo que sucede es, pues un poco lo que viene sucediendo últimamente con todo este tipo de decisiones. La Unión Europea va por un lado y China y Estados Unidos van por otro, ¿no? Entonces, da un poco de miedo esta situación. China y Estados Unidos lo que dicen es, adelante con todo. Esto es el progreso y que caiga quien caiga. Europa tiene el enfoque opuesto, ¿no? Europa pone por delante al individuo
y protege al individuo. Y la explicabilidad forma parte de todo lo que la Unión Europea está promoviendo para regular la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas, ¿vale? Yo creo que aquí hay un montón de trabajo por hacer todavía y obviamente llegamos tarde, pero es que si tú no eres capaz de dominar la inteligencia artificial y le das rienda suelta, de lo que estamos hablando es de algo con muchísimo impacto para la humanidad. O sea, ya no para las empresas o para unas personas. Estamos hablando de que la especie está en un entorno diferente del que estaba antes, ¿no? Con que perdería las riendas, ¿no? Del camino de la especie, digamos. Entonces, aquí la Unión Europea lo tiene claro, esto económicamente nos va a costar mucho, pero tiene claro que quien toma las decisiones es el individuo y es la humanidad. China y Estados Unidos lo tienen claro también y me da igual quién las tome, pero aquí premia la economía. Sí, sí, Te va a desde luego son interesarte, dos aquí enfoques todos los totalmente libros que te opuestos. leas, sin duda. Sin duda. Todos los Sí, libros sí. que leas aquí son muy interesantes, ¿no? Y descorazonadores algunos. Sí, sí, y tranquilizan como mínimo. Sí. Venga, pasamos página. Entonces, vamos a hablar un poco ahora del CISO y situaciones, características, cómo llegar a ser buenos siendo o no técnico, etcétera. Entonces, ¿qué características consideras que debe reunir un buen CISO a nivel de soft y hard skills? ¿Vale? Certificaciones, experiencia, etcétera, etcétera. Desde tu punto de vista, el retrato robot del CISO ideal. Fundamental capacidad de comunicación. Todo el rato vas a estar hablando con personas que no saben de ciberseguridad y que es fundamental que les transmitas el rol de ciberseguridad y por qué necesitas los recursos que necesitas. Comunicación fundamental. Tienes que ser un traductor entre el negocio y un mundo que es bastante técnico. Eso no es nada fácil, ¿vale? Encontrar una persona que hable los dos lenguajes es complicado. Gestión de personas, lo comentábamos antes, ¿vale? Vas a tener un equipo de personas muy bien formadas, que son muy inteligentes, que hacen trabajo muy complejo y que entienden en su mayoría que ganan menos de lo que deberían, a pesar de que ganan mucho o ganamos mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esto no derive en equipos disfuncionales? Es muy complejo. ¿Vale? Es un entorno de gente muy buena, lo cual tiene cosas muy buenas, enriquece muchísimo, pero gestionar esas personas cuando estás arriba. Yo el otro día hablaba con uno de mis managers y me decía, antes el momento en que me daban el bonus era el mejor día del año. Ahora que lo doy yo, el bonus es el peor día del año, porque claro, tengo que ir a explicarle por qué este ha tenido un 105, este un 95 y este un 114. Gestión de personas fundamental, absolutamente fundamental. Gestión política. Desgraciadamente, hacer lobby y conseguir cosas forma parte clave del rol del CISO. Clave. Hay CISOs que han fracasado solo en esto, por no saber moverse, por no anticipar a un comité lo que iban a llevar, por no saber moverse dentro de un comité de dirección, por no saber moverse en su one-to-one con su jefe, ¿vale? La gestión política está ahí y si de forma innata te repulsa, probablemente tengas un hándicap aquí. El CISO tiene que mantener la calma. Te vas a enfrentar a incidentes, ¿vale? Y te vas a enfrentar a personas que te den reveses también. Va a haber momentos en los que digas que algo es clave y que es fundamental y que te digan que no y que no se hace y que, bueno, pues tengas que pues que no le pegues fuego al comité ese día, ¿no? Porque dan ganas a veces de decir, te estoy diciendo que tienes un problema gravísimo y me estás diciendo que no. Creo que la capacidad de mantener la calma, ser paciente, etcétera, muy, muy, muy deseable. Y la gestión financiera, pues también fundamental. Estamos empezando a mover cantidades de dinero muy importantes. Al final, estas cantidades de dinero se mueven no siempre bajo tu control, digamos, sino que se mueven en países diferentes por personas que son de tu equipo, etcétera. Hay que ser muy bueno en eso, porque si ponen una cantidad de, me da igual, 10 millones de euros en tus manos para conseguir una serie de resultados, que tú estés tranquilo con que eso se está utilizando bien, es clave, ¿vale? A partir de aquí yo creo que la parte técnica ayuda mucho, pero creo que no es fundamental. Creo que la parte técnica es clave para que tu equipo te respete. Pero mientras porque vas a tener un equipo de un porcentaje muy importante de técnicos, ¿vale? Y es muy difícil que una persona muy técnica respete a alguien que no tiene absolutamente ni idea. Si ese respeto se consigue,
el nivel técnico que tienes que tener para las decisiones que tomas no es tan importante. Realmente, si te digo la verdad, pues yo era buen técnico, dejé de serlo porque cada vez estoy más en la gestión, ¿no? Intento meterme a la parte técnica y es materialmente imposible. Es que el propio rol no te lo permite. Tu rol te lleva a la parte de gestión. Ujú. A ver, por matizar, hay empresas y empresas. Si tú tienes un rol en el que 150 personas dependen de ti, ya te digo yo que la parte técnica no la vas ni a oler. Si tú eres un Ya. CISO de una persona mediana en el que sois 3 personas, probablemente lo que he dicho no tenga tanto sentido. Yo te cuento un poco más mi realidad. Entiendo. En cualquier caso, de todas las características que me has indicado, las 4 primeras eran totalmente habilidades blandas, o sea que entiendo que son las que tú consideras primordiales. La siguiente Absolutamente. pregunta era si realmente se puede llegar a ser buen CISO sin ser buen técnico, pero infiero que sí, de lo que has dicho. Sí, sí se puede ser buen CISO sin ser buen técnico. Es una desventaja, ¿eh? O sea, no quiero decir que ser técnico dé igual, en absoluto. Pero si tú ves la carrera profesional de las personas que trabajan en ciberseguridad, hay personas que se dedican a la parte de gestión, todo el área de GRC, ¿vale? De gobierno, riesgos, cumplimiento, la parte de formación, incluso de continuidad de negocio, que puede estar muchas veces dentro de ciberseguridad. Esas personas son más de gestión, conocen el negocio, Ujú. conocen los riesgos, conocen un poco la compañía. Y luego hay un montón de áreas, probablemente más, arquitectura, ciberseguridad, perdona. Que son personas muy técnicas. Probablemente de todas estas personas tengan más facilidad las personas que vienen del mundo de la gestión para llegar a CISO, es decir, sufran menos en ese cambio que las personas técnicas. En absoluto estoy diciendo que las personas técnicas no puedan ser CISO para nada. No estoy diciendo eso en absoluto. Probablemente sea la persona que más habilidades demuestre y que bueno, pues mejor pinta tenga, ¿no? O que mejor haya rendido, pero probablemente va a sufrir más alguien que tiene problemas de comunicación o que tiene problemas de networking o que tiene problemas políticos que alguien que tiene problemas técnicos. Ujú, entendido. Y en general, ¿cómo ves el futuro de la profesión de CISO y su evolución? ¿Crees que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, quizás un poco este rol, o que lo hará a futuro? ¿O cómo lo ves? ¿O más o menos Ha ido estabilidad? cambiando, ¿no? Yo me acuerdo cuando le mirábamos la política de contraseñas y hacíamos backups. Claro, ahí éramos solo técnicos, ¿no? No hacíamos mucho más. Luego empezó la legislación, entonces metimos la parte de compliance, luego vino la parte de gestión de riesgos y con el tiempo pues nos hemos ido haciendo más gestores y un poquito menos técnicos, ¿no? Eh, Otra cosa que puede impactar mucho en el futuro es eh, todas las empresas van a necesitar ciberseguridad, todas, por muy pequeñas que sean. Entonces, quizá empieza a existir una población de CISOs que se parezcan menos a lo que yo te estoy describiendo y que sean CISOs multitarea, ¿no? Que sean CISO técnico a la vez y gestor de riesgos, o que tengan un equipo de una persona o algo así, ¿vale? Entonces, estas personas, bueno, pues creo que van a tener mucho impacto porque van a ser muchísimas, porque hay muchísimas pymes en España, muchísimas, que a día de hoy todavía no tienen CISO y es que o por regulación o por propia reputación y negocio lo van a ir necesitando, ¿vale? Respecto al rol del CISO en las empresas grandes, pues mi percepción es que dentro de 20 años va a ser un rol absolutamente más fundamental que a día de hoy. Creo que proteger los datos y la riqueza de la compañía pues se va a volver absolutamente clave. De hecho, pienso, esto puede que esté tarado, pero pienso que dentro de 20 años el CIO irá perdiendo peso y será prácticamente una commodity, ¿no? La parte de tecnología, y sin embargo el CISO sea alguien muy relevante dentro del comité de dirección. Esa es mi apuesta. Ujú. Algunos tacharán esto de herejía, pero bueno, ya el tiempo dará razones, ¿no? A mi jefe no se lo pongas esto, ¿eh? Oye, ¿y qué consejo daríamos a gente que quiera orientar su carrera hacia la ciberseguridad o reorientarla porque haya empezado en otro y no esté del todo cómodo para poder acceder a una empresa pues, similar a la tuya o no, o a una pyme, a nivel de formación, acciones a realizar, etcétera? ¿Por dónde le aconsejaríamos empezar? Bueno, lo primero, si ha tomado esta decisión porque le gusta, pues enhorabuena, porque creo que es un sector fantástico, ¿no? Creo que nos da una cantidad de oportunidades bestiales para hacer muchas cosas muy bonitas y estar en partes muy interesantes y aportando. Eh, lo primero que tiene que hacer es decidir o interesarse por sí mismo en saber qué es lo que le gusta. Creo que el mundo técnico y el mundo de gestión no se parecen nada,
¿vale? Ujú. Yo las personas que tengo técnicas en mi equipo son personas en las que te comunicas con ellos de una manera que no te comunicas con las personas de gestión, ¿vale? O al revés. Y luego también tenemos pues algún técnico que se ha escapado y se ha ido a la parte de gestión y está allí y le va bien, por supuesto. Alguna persona más de gestión en el mundo técnico que le cuesta, etcétera. Bueno, en fin. Creo que es muy interesante tener esto claro desde el principio, porque hay personas que no conocen esto y van evolucionando y no van evolucionando con una dirección muy clara, cuando luego realmente si echas la vista atrás dices, pero si es que yo toda la vida he sido un magnífico técnico, ¿qué hago postulándome a CISO si lo que debería hacer es estar en un fabricante desarrollando productos y ya está, y viviendo muy bien, ¿no? Creo que los dos tienen carreras fantásticas. No hay una recomendación en absoluto de cuál es mejor, pero sí hay una recomendación por mi parte de entiende un poco cuál es tu tendencia y actúa en consecuencia, ¿no? Para que tus certificaciones sean las técnicas en el caso de que quieras dedicarte a esa parte, de seguridad ofensiva, defensiva, lo que quieras. Es que hay luego te paso una URL donde te dice el roadmap de certificaciones que hay un millón, ¿no? Y merecen la pena muchas. Y si es parte de gestión, pues exactamente lo mismo. En ambos casos, mi recomendación es que cuanto menos olvides la otra parte, fantástico, ¿no? O sea, un técnico que se olvida que forma parte de una empresa, que a alguien le tiene que financiar, que lo que él hace depende de que un riesgo suba o baje, que una ley la pueden incumplir por lo que él haga, es un mal técnico. Una persona que esté gestionando riesgos, que no entienda que la nueva solución de inteligencia artificial hace que este riesgo haya disminuido, es un mal gestor, ¿vale? Entonces, entender esa parte, formarse y promover su práctica profesional en consecuencia. Esa sería mi recomendación. Ujú. Para Pues todos muy es igual, ¿no? buenas. Es coge experiencia profesional y fórmate de forma simultánea, ¿no? Que es lo que yo creo que merece Ujú. la pena. Pero lo que has dicho yo creo que es importante, ¿no? Si tienes la posibilidad de ensanchar un poco tu perfil para no ser muy monotarea o muy centrado únicamente en tu nicho, yo creo que eres un profesional más completo. Sin Y duda. aquellas personas que realmente quieran llegar a una posición de CISO, por ejemplo, oye, un oyente que diga, joder, Fabián, todo lo que has dicho me encaja perfectamente, me ha parecido súper interesante y me gustaría poder optar a un rol como el tuyo. ¿Qué consejo daríamos a esas personas que quieren seguir una carrera directiva en ciberseguridad? ¿Cómo pueden prepararse para tener éxito ahí? Vale, bueno, lo primero es, para ser directivo no necesariamente tienes que ser CISO, ¿eh? Puedes ser un Bueno, magnífico cierto. técnico y ser un socio de una Big Four o de un fabricante que se dedica a cosas técnicas, ¿eh? Con lo cual, ahí lo que decía un poquito antes, selecciona un poco o intenta entender dónde probablemente te iría mejor y luego tomas las decisiones que quieras cuando lleguen, ¿no? Si alguien quiere ser CISO, bueno, pues creo que es fundamental el error que más cometemos normalmente cuando vamos recorriendo el camino es que miramos quizá hacia abajo más que hacia arriba. Yo lo he cometido y lo veo en la gente que me rodea, ¿no? Tú eres un magnífico trabajador y entonces pasan 4 o 6 años y te hacen manager, ¿no? Y cuando eres manager, de pronto te dan un equipo y ese equipo es la bomba. Y tienes un equipo estupendo de gente que hace cosas estupendas y tú eres un manager magnífico. Y solo miras hacia abajo. Y entonces miras a tu equipo Ujú. y tu equipo tiene que ser perfecto porque es muy delicado gestionar equipos. Tú gestionas 5 personas que trabajan de ciberseguridad, que ganan mucho dinero y que pueden irse donde quieran, el día que quieran, y es muy absorbente. Y dejas de mirar a la persona que tienes arriba, a los otros managers que son como tú, a los otros managers de fuera de ciberseguridad, de IT, etcétera, porque el 99%, desgraciadamente, del tiempo que dedicamos es el mirar hacia abajo. Y esto me pasa a mí con mi equipo, yo también miro insuficientemente arriba o a los lados y a mis managers, al resto de managers, veo que le pasa sistemáticamente a todo el mundo. Hay que mirar hacia arriba, hay que preguntar a tu jefe tranquilamente, oye, ¿qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué necesitas que te dé? Etcétera, porque si no, no hay equipo y si no eres un equipo, lo que eres es un ente aislado con tu cortijito, que es precisamente lo que hay que evitar, ¿vale? Las personas que crecen son las personas que miran hacia arriba, entienden que ellos son parte de una foto global, el técnico lo es, el manager lo es, el directivo lo es, el director general lo es, todos lo somos, ¿vale? Y hay que entender que tu rol forma parte de toda esa foto general y entender la foto general. Si entiendes la foto general, tienes mucho camino andado para ser Ujú. directivo. Pues Fabián, yo creo que consejos estupendos, ¿eh? Se nota que eres ahí zorro viejo ya en muchos aspectos. Bueno, pues yo creo que has superado con nota la parte fácil de la entrevista. Ahora viene la difícil, que es Sí. la zona, digamos, más personal, ¿no? de la entrevista.
Primero hay una serie de preguntas rápidas que puedes responder de manera un poco más telegráfica y luego, si quieres, te explayas un poquito más en las siguientes, ¿vale? Venga, ¿ave nocturna o madrugadora? Pues mira, yo aquí tengo una cosa que soy una persona absolutamente superdotada. Mi padre se levantaba tarde y mi madre se acostaba pronto y yo he cogido los dos. Así que ni madrugo ni trasnocho. Yo me acuesto Ostras. pronto y me levanto tarde. Mis 8 horas no las pierdo ningún día. Así que ninguno de los Ujú. dos. Bueno, ¿qué has desayunado hoy? He desayunado prácticamente lo mismo que prácticamente todos los días, que es tostada con tomate y un colacao. Ujú. ¿Comida y bebida favorita? Comida, las lentejas. Bebida, te voy a decir la horchata. Ujú. ¿Tu artista favorito? Uf, artista favorito. Si no te viene ninguno, Hostias, pasa palabra, ¿eh? No hay problema. pues paso palabra, aquí no me viene ninguno. Venga, pues entonces es que no tienes ninguno claro. ¿Película o serie? ¿Cuál es tu favorita? Te voy a decir Interestelar. Hay muchas, pero probablemente Interestelar. Ujú. Esa es buena, sí. Un deportista. Fernando Alonso. Ahí coincidimos. Un famoso. Paso palabra, no conozco a los famosos. Vale. Una marca. Bueno, famoso nos viene a la mente del mundo rosa, pero no necesariamente, ¿eh? Puede ser, yo qué sé, Alan Turing. Pero, venga, una marca. Venga, una marca. Pues mira, aquí te voy a decir una marca aragonesa que se llama Trango, que es de montaña y que, como me gusta mucho la montaña, pues es la que un poco me hace gracia. Genial. ¿Y tu hobby principal? Tengo varios principales. Te voy a decir naturaleza, Ujú. música y fotografía. Estupendo. Vale, ¿cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es un día en la vida de Fabián como CISO? Pues desgraciadamente es un día en el que empiezas a tener reuniones a las 9 como muy tarde y dejas de tener reuniones a las 6 como muy pronto. Esa básicamente es la vida y es agotador, la verdad. Es que la mayoría de los días en los que estás ejerciendo de CISO, como dices tú, un martes, un miércoles, un jueves, no tienes tiempo para digerir lo que vas haciendo, no tienes tiempo para prepararte las reuniones, no tienes tiempo para comer prácticamente y al final hay eventos en los que deberían ser muy de disfrutarlo y vas un poco ya por inercia, ¿no? Pues hay una cena estupenda a la que te invitan no sé dónde, tal y cual, y de madre mía, qué pesadez con lo bien que estaría yo en mi casa, venga, vamos a cenar a un sitio fantástico. Esos días de CISO, pues es agotador. Luego, pues es verdad que los días en los que no son el día habitual, pues son fantásticos, ¿no? Al final tienes una situación que disfrutas mucho, lo que creas lo disfrutas mucho, cuando echas la vista atrás lo disfrutas mucho. Entonces llega el sábado, sabes que has hecho un trabajo fantástico, que has terminado todo como se pretendía, que la empresa está bien y que tú te coges la bici y te vas a la sierra, pues es maravilloso, ¿no? Ujú. ¿Y la pandemia te ha cambiado de alguna manera? Hay una cosa que ha cambiado, coincidió con la pandemia, no sé si fue por la pandemia, pero he sacado de mi vida a la gente que no me aportaba nada o me sobraba. Y esto tiene que ver quizá más con el rol de directivo que con la pandemia, pero coincidió más o menos con la pandemia. Ujú. Muy recomendable, ¿eh? Hacer eso. Sí, desde luego. Todo lo que sobra fuera. ¿Tu viaje más recordado? Te voy a dar 3 otra vez. Patagonia chilena, Vietnam y Maldivas. Creo que son los 3 sitios más espectaculares en los que he estado. Muy chulos, la verdad. No he estado en ninguno de los tres, ¿eh? Pero vamos, seguro, seguro que lo son. Muy recomendables, mucho, mucho. ¿Quién ha influido más en tu vida? Mis hermanos, mis 2 hermanos. Al final ellos me sacan 6 y 7 años, entonces yo era muy pequeño y ellos ya pues tenían el culo pelado. Entonces, bueno, pues como modelo tenían muchísimo impacto para mí, yo diría que más que mis padres, porque al final a tus padres pues les ves como otra cosa, ¿no? Pero tus hermanos quizá tienen demasiada influencia, ¿no? Entonces, ellos.
Ujú. ¿Y cuál es la persona que más admiras? Ya sea viva o que haya fallecido. Pues probablemente Mozart. Como me gusta mucho la música, me encanta tocar el piano y toco muchos tipos de música y hay alguna música que realmente parece imposible haberla pensado o creado. Y bueno, pues Mozart, Beethoven, Haydn, toda esta gente creaba cosas que parece imposible que la humanidad haya creado. Ujú. Original, original. Tu mayor logro. Entonces no te lo dicen mucho, ¿eh? No, no, desde luego que no. Mi mayor logro es la inmensa mayoría de la gente que me rodea cree que merezco la pena. Con diferencia, eso es lo que más feliz me hace, vamos. Pues desde luego, buen motivo para estar orgulloso. ¿Quién consideras que te ha enseñado más a nivel profesional? A ver, el que más se enseña siempre es uno mismo. Al final puedes estar en el entorno más maravilloso del mundo y que más fácil es compartir y si tú no tienes los mimbres no vas a crecer. Y al revés, ¿no? Puedes estar en un entorno que aporte muy poco y si tú tienes los ojos muy abiertos vas a aprender muchísimo, aunque sea de las cosas que no se deben hacer, ¿no? Incluso en los entornos malísimos se aprende mucho. Pero fuera de eso, creo que la persona que más me ha permitido crecer y más ha generado ese entorno en el que yo he podido crecer mucho es Iván Sánchez, que fue mi jefe durante 6 años en Sanitas y a día de hoy pues es CISO global de Bupa. Ujú. Vale, hablamos de libros. Libros que te hayan parecido interesantes, tanto a nivel profesional como pues, a nivel ocio, ¿no? Que te resultasen interesantes. Lista corta, por favor, porque si no, nos eternizamos. Pues mira, bueno, Sapiens me parece un libro fantástico para entender mucho de la especie en la que estamos, ¿no? Y muchas de las cosas que nos pasan, pues se explican en libros como este, ¿no? De antropología, me parece muy interesante. Eh, no lo sé, te puedo mirar aquí que tengo un montón, pero nada, yo creo que ese. Venga, genial. La verdad es que muy chulo, ¿eh? Además de que es didáctico, pues se deja leer con mucha facilidad. Ese me gustó Se especialmente. explica fenomenal, ¿eh? Al final es súper Sí, convincente este hombre. sí, desde luego. ¿Cómo llegaste a tu trabajo actual? ¿Fue algo buscado? ¿Fue casualidad? No, me fui de CISO al Grupo Barceló, era muy feliz allí, pero llevaba 6 años trabajando en Sanitas, de donde salí fantásticamente bien, pero porque no tenía capacidad de ascender. Entonces, 15 días después de salir de Sanitas, mi anterior jefe decidió, bueno, fue ascendido al cargo de CISO Global Ujú. y me llamaron. Y me dijeron que por favor volviese, lo cual es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, porque después de estar 6 años trabajando en un sitio, salir y que te llamen para que vuelvas, pues es bastante evidente que dejaste buena impresión, ¿no? No es el típico Desde de qué luego. bien, bueno, venga, vete, no. Ya, ya. Claramente aquí No, no, no. y no es habitual eso, desde luego que no. No, ¿Y qué es la lo verdad que es que no. más y que menos te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más y menos Lo te que más me gusta? gusta de mi trabajo es que tengo una capacidad enorme de mejorar las cosas. Yo tengo muchísima capacidad de mejorar la vida de las personas que están en mi equipo, que son muchísimas, muchísimas personas en muchos países. Y tengo la capacidad de hacer que una empresa que factura una barbaridad de dinero y que de la que depende pues la salud de muchas personas también, realmente no tenga un problema de ciberseguridad. Y ahí sí veo que esto depende muchísimo, muchísimo de que yo lo haga bien o no. Me siento con Ujú. mucho impacto. Me has Vale, dicho es lo que lo que menos te más gusta y lo que también. menos hay que Lo que menos me confesarse. gusta es lo absorbente que es, ¿no? O sea, está claro que yo estoy dejando una parte de mi tiempo que es muy grande y una parte de mi esfuerzo que podría dedicar a otras cosas en esto. Entonces, esa parte positiva tiene que compensarlo porque si no, no merecería la pena. Está claro. Vale. Y ahora las más difíciles. ¿Qué tres personas te llevarías contigo si estuvieras atrapado en una isla desierta? ¿Qué tres objetos y por qué? Bueno, 3 personas, claramente me llevaría 3 personas que no fueran como yo porque si no, menudo tostón. Iba a ser aquello infernal. Así que, bueno, no lo sé. No tienen por qué ser conocidas, ¿no? O sea, pueden ser No, 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 no. que no sean No, de... no.
No lo sé. Me llevaría a mis mejores amigos, seguramente. A mis 3 mejores amigos. Ujú. Y 3 objetos, pues a uno le tendría que llevar la Play 5 porque si no, no aparecería por allí. Un Y a SAI. otro... y a otro habría que llevarle... Ahora le ha dado por hacer mucha bici, así que tendríamos que llevarnos una bici. Espero que la isla tenga cuestas, porque si no, otro que no aparece. Un buen rodillo. ¿Y preferirías pasar un año en Polo Norte o 2 en el Sáhara? Uf. Yo soy más de frío que de calor. El calor lo llevo horriblemente mal, pero ostras, el Polo Norte suena muy jodido, ¿eh? Yo te cojo el desierto del Sahara y una buena jaima ahí y me voy allí. Vale, ok. Y ya por último, ¿qué superpoder te gustaría tener si pudieses elegir? Eh, Esta es que es un poco... Claro, a mí yo veo que las personas que me rodean a veces tienen una serie de problemas que creo que se los autoimponen. Creo que Ujú. muchos de los problemas o del sufrimiento que tenemos las personas son invenciones nuestras, ¿no? Creo que el porcentaje real de las cosas que realmente nos pasan malas es pequeño. Pero me veo incapaz de ayudarles, ¿no? Hay personas que tienen una confianza en sí mismos pésima, a pesar de que son personas fantásticas y profesionales fantásticos. Hay personas que sufren porque su pareja les va a dejar y claramente su pareja no les va a dejar. Entonces, ese superpoder sería fantástico. Imagino que si ese superpoder existiera, el que lo tuviese sería absolutamente rico, ¿no? Que es un poco resolver Quizás todos estos problemas que se nos llama, autoimponemos, ¿no? se llama estudiar psicología por la UNED, a lo mejor, ese superpoder, quizás. Claro, claro, un psicólogo, un buen psiquiatra. Lo que pasa que creo que si ellos tuviesen la capacidad de hacer esto, realmente estarían hiperforrados, más que están, que ya lo están, pero estarían Sí, sí, desde hiperforrados, luego. vamos. Ujú. Bueno, está bien tener esa empatía con los demás. Vale, pues ya cerrando, Fabián, ¿dónde podría encontrar los oyentes más información sobre ti o cómo te podrían contactar si quisiesen hacerte alguna pregunta sobre estos temas que hemos ido debatiendo hoy? Pues yo les diría que me busquen en LinkedIn, que me añadan como contacto, que estoy encantado de colaborar con ellos y que me escriban un mensaje. Que digan que escucharon el podcast y que les pareció una auténtica chorrada y que me pregunten lo que quieran. Estupendo, seguro que Encantado. irán por ahí. ¿Y hay alguna última reflexión que quieras dejar a los oyentes? ¿Algo que hayamos comentado o dejado de comentar o que te parezca relevante, un poco afín a la conversación de hoy? Si es así, el micro es tuyo. Les diría lo que les digo a todas las personas que están interesadas en ciberseguridad de mi equipo, que es que disfruten del camino. Hay varias personas que están en una carrera profesional fantástica, siendo buenos profesionales, haciendo cosas verdaderamente únicas y están un poco sufriéndolo o pensando en cuándo me van a ascender o por qué no gano más. Bueno, pues que tomen las decisiones que tengan que tomar, pero que disfruten del camino, porque la verdad es que luego ya llegas arriba y parece una chorrada no haber disfrutado de cuando estabas abajo, ¿no? Porque la verdad es que todo el camino es bonito. Ujú. Pues muy buen consejo para cerrar. Pues Fabián, a mí no me queda más que darte las gracias por asistir al programa. Realmente es un honor tener invitados con un perfil elevado en el ámbito de la ciberseguridad como es el tuyo y que además nos aporten su experiencia pues de forma tan clara y tan concisa, que no es nada fácil. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Un placer, Óscar. Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuelatecnologicadeaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentarte además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+D, puedes contactarme en oscar.iglesias@daferrasecure.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos,
a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional, o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera. Son, what's going on?